no viene para mejor. Hay muchas palabras en la Escritura que hablan acerca de cómo el corazón del hombre se va a enfriar, se va a apagar, se va a volver atrás, se enfriará el amor de mucha gente. La fe de muchos será probada en este tiempo y nosotros tenemos que estar preparados. Y acá dice el verso 1, aconteció, Segunda de Reyes capítulo 2 verso 1, que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Este proceso que vamos a revisar rápidamente esta tarde arranca en el momento preciso, o queda en la Escritura registrado en el momento en el que el Señor está a punto de levantar a su profeta, el cual no vio muerte, tal como dijo el apóstol Pablo. Alguno de nosotros no veremos la muerte, no conocerá usted la muerte, porque seremos arrebatados juntamente con los que ya están en la presencia del Señor, y en un abrir y cerrar de ojos, los que estemos aquí, los que hayamos quedado, seremos transformados para juntarnos con Dios. Y eso es un misterio que la iglesia debe entender y creer, que se reveló al apóstol Pablo, el más pequeño de los apóstoles según su testimonio y el último en ser escogido. Pero un gran escritor, un hombre de Dios que dejó escrito en las cartas llamadas cartas Paulinas cosas maravillosas y profundas, entre las cuales se encuentra el arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? La iglesia espera en cualquier momento el llamado del Señor a la presencia del Señor. Todos nosotros debemos estar listos y preparados. Eso quiere decir que usted tiene que tener un corazón encendido, tiene que tener sus cuentas en orden con Dios, porque después no hay oportunidad. El que no esté preparado, el que no haya lavado sus ropas en la sangre del Cordero, que significa, pastor, eso, que usted se arrepintió de sus macanas, que usted se volvió al Señor y le pidió perdón por tantos años perdidos, que pidió a Dios que la sangre de Jesús, que fue derramada hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, le cubra, le limpie, pague su pecado. Si usted no hizo eso y anda desordenado y anda abiertamente viviendo en desorden, en inmoralidad, entonces la Escritura dice que te va a sorprender como ladrón el día de la venida del Señor, y te vas a quedar aquí a conocer las tristezas y las opresiones que vendrán sobre este mundo para probar a todos los moradores de este mundo, no solo a los creyentes, sino a cada uno de los seres humanos. Plagas tan terribles, tan tremendas, que el único propósito que tienen es que el hombre mire para arriba y diga: Dios, ten misericordia de mí, me arrepiento de mis pecados. Pero aún así la Escritura dice que los hombres no se volverán a Dios, que los hombres no se arrepentirán de adorar a los demonios, de postrarse delante de las estrellas del cielo, que blasfemarán y darán la espalda a Dios. Así que escúcheme atentamente, porque si ahora que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de gracia está operando para tocar tu corazón y darte la oportunidad de ordenar tus pasos, tú no le haces caso, tú no le das lugar al Señor. Cuando el Señor retire su Espíritu y su iglesia, las chances que tengan tantos de venir a Cristo van a ser todavía peores. ¿Por qué, pastor? Porque escrito está de esta manera, que por no haber oído el amor de la verdad, es decir, aquellas palabras impartidas desde un altar como este, en donde se le enseñaba la verdad, que muchas veces la verdad duele, porque te confronta, porque te obliga a ordenar tus pasos. Pero esta gente no quiso oír la voz de Dios, no quiso ordenarse, y como no quiso ordenarse, se quedó. Y se van a quedar muchos creyentes, amados. El 50% de ustedes, según la profecía, se va a quedar aquí. ¿Cuántos se quieren quedar aquí? Levante la mano que se quiere quedar. Sin embargo, dice que cabecearon todas y se durmieron, y se oyó que el esposo venía. 5 estaban preparadas y 5 no se prepararon.
Así que yo puedo decir con claridad, sin temor a equivocarme, que aquí el 50% no va. Yo tengo que preocuparme de entrar. ¿Entendió? No le gustó la palabra hoy. Pero es lo que está escrito, amado. Entonces tenemos que apercibirnos. Decirle a que está al lado, tenemos que apercibirnos. Cuando el Señor quiso llevar a Elías, dejó marcado un proceso con Eliseo. Vamos a leerlo y después yo quiero parar en cada estación un poquito para animarte a que no te detengas, a que no pierdas tu enfoque, que sigas batallando, que te levantes, que arregles tus cuentas con el Señor, que no permitas que el enemigo te acuse y te deje estancado en alguno de estos sitios sin poder avanzar, que no pierdas tu oportunidad, porque las promesas, digan conmigo, las promesas. Vamos, yo quiero escuchar a toda la iglesia bien claro y fuerte. Las promesas son para el que vence. Las promesas en las 7 cartas escritas a las iglesias en Apocalipsis son para los que vencen. Los que vencieren, dijo el Señor, te haré columna. Al que venciere le daré comer del árbol de la vida, es decir, tendrá vida eterna. Al que venciere se sentará en mi trono. Al que venciere le daré un nombre nuevo. Al que venciere yo le resucitará y no verá muerte. Así que te tienes que tornar un vencedor. Amén. Amén. ¿Lo tengo o no lo tengo usted? ¿Está conmigo? Vamos a leer la palabra. Versículo 2. ¿Quiénes lo van poniendo así? Vamos leyendo todos juntos. Y dijo Elías a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. Verso 6. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos al Jordán. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: yo te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho; si no, no. Y él le dijo: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino, en un remolino de fuego. Y viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo.
y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Amén a la palabra del Señor. Muy bien. El primer lugar, o de donde arranca todo. Todo comienza el día que el Señor Jesús te llamó. Todo ha comenzado el día que le dijiste sí a Jesús. Y si hay alguien esta tarde que aún no le ha dicho al Señor sí, este es el llamado que Dios te está haciendo. Dice que Josué capítulo 5, verso 9, Dios le dio una orden a Josué, que fue circuncidar a todo el pueblo que había nacido en el desierto. Debía santificarlo, y el propósito de hacer ese acto profético de circuncisión era de manera simbólica. La escritura dice allí apartar el oprobio, apartar la vergüenza, quitar lo que de alguna manera representaba toda contaminación del mundo. Contaminación dice allí de Egipto. Egipto en la Biblia representa el mundo. Entonces el llamado que se nos hizo fue a salir a todos nosotros de la contaminación de este mundo. El mundo vive según los deseos de la carne, según los deseos de los ojos, según lo que te viene en gana hacer. Mucha gente hace y no se priva de ninguna manera. Sin embargo, el Hijo de Dios fue llamado a obedecer lo que Dios ha establecido en su palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y eso duele. Comenzar a ser santo, es decir, apartarse de las costumbres mundanas, es tan doloroso como vivir el proceso de la circuncisión. No voy a entrar en detalle, pero dicen los entendidos que la circuncisión en un adulto dura por lo menos 40 días de dolor. Imagínense que el anciano Abraham recibió ese trato de Dios a los 100 años de edad. Dios le dijo: circuncídate y circuncídate toda tu casa. Y hizo lo que Dios le mandó a hacer. Entró en un compromiso con Dios. Comenzó un proceso en donde Dios le estaba llamando a apartarse. Primera de Corintios capítulo 1, verso 2. Quiero que pongan ese pasaje en la pantalla, por favor. Allí la palabra dice con claridad que todos nosotros, o por lo menos para quien fueron escritas las palabras que están ahí en esas cartas de Corintios, ¿sí? El llamado que se te hizo fue a hacer, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Dígalo fuerte. ¿A qué te llamó Dios? Dígalo fuerte. ¿A qué nos llamó Dios? A ser santos. Otra vez, este no es un mensaje que la gente le guste aplaudir, amado, pero es el que te conviene. ¿Qué significa eso, pastor? Que tú te tienes que apartar de las contaminaciones de este mundo. No puedes vivir tu vida de la misma forma que la viven tus amigos. No puedes hacer lo mismo que hace tu vecino. No puedes hacer la misma chantajeada que hace tu pariente, que hace tu gente que trabaja con vos. No podés sumarte a la manada, no podés. Elías fue un hombre, él tenía tan claro su llamado. Le consumía un vivo celo, dice la Escritura. Él creía que era el único inclusive. Dios tuvo que corregir eso en Elías. Pero evidentemente Elías no era un profeta que se sume a la manada de profetas. Fue tan perverso el rey Acab que cuando Elías degolló los 400 profetas de Baal, el rey Acab dijo: bueno, profetas de Baal entonces no. Y llamó de la multitud, evidentemente, y se consiguió 400 profetas truchos. 400 profetas que entre cristianos y no cristianos, ¿entendés? Esa gente comía de la mano del rey y lo único que hacía era decirle a Acab que le iba a ir bien pese a todas las macanas que hiciese. Entonces allí estaba Micaías, era el único en ese territorio que no había vendido su voz profética por un plato de lenteja y fue capaz de profetizar lo correcto. Entonces cuando comenzó Dios con el profeta Elías el proceso para llevárselo, le indicó el camino al discípulo. Y la primera estación de donde arrancan todos se llama Gilgal. Todo comenzará en nuestra vida para ver lo glorioso que nos está esperando el día que nosotros estemos dispuestos a caminar en santidad.
Ya conmigo, yo quiero, yo anhelo, yo deseo que Dios me ayude a ser santo. Eso viene de arriba, amado. Eso viene de arriba. Nunca será por obra para que nadie se gloríe. Es que el Señor te va a poner en el corazón a hacer su voluntad. La Escritura dice que es en Él que se produce el querer como el hacer. Nace, viene, produce, viene del cielo. Él es el autor de esa fe, el consumador de esa fe. Él es el que te da la energía para que vos seas diferente. No vamos a poder presentar excusas mañana. Acá hay una manada de adolescentes que necesita conocer al Señor. Porque conocer al Señor no es congregarse, cantar coritos y tocar un instrumento. Conocer al Señor tiene que ver que tú tengas una experiencia profunda con Dios. Y fíjese la segunda estación por donde Elías pasó a Eliseo es Betel. Y Betel lo nombró así Jacob. El lugar donde Dios se le manifestó a Jacob se llamaba Luz. Ese era su nombre original. Esa historia está en la Biblia, ya en el capítulo 28 del Génesis. Dice que Jacob viene huyendo de su familia. Él se había criado entre hombres de fe. Su padre Isaac era un varón de fe. Su mamá era una mujer de Dios de fe. Su abuelo Abraham había sido un hombre de fe, que había recorrido las montañas, los valles, los llanos, siguiendo la voz del Altísimo y levantando altares y adorando al Eterno en distintos lugares. El varón creció empapado en una cultura de fe. Pero el capítulo 28 del libro de Génesis narra una historia maravillosa, que es el encuentro personal que tuvo Jacob con el Dios Altísimo. Y sin un encuentro personal con Cristo, todo lo demás son simples normas y reglas. ¿Qué hacer, qué no hacer? ¿Qué decir, qué no decir? Y dice la Escritura que él puso su cabeza en una piedra y esa noche su espíritu vio al Altísimo. Y en el lenguaje del Espíritu, alzando sus ojos, él miró y vio el trono de Dios en la altura, una escalera hasta el piso, ángeles subiendo y descendiendo. Y en eso que él está mirando cómo Dios está en su trono, escucha la voz del Altísimo que le dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham. Yo soy el Dios de tu padre Isaac. Yo soy el que te voy a dar esta tierra en la que estás acostado, te la voy a dar a ti, a tu descendencia, te voy a bendecir, te voy a multiplicar. Y el varón, ahora Dios se le reveló. Entonces el proceso lo arranca Elías con Eliseo, santificándolo, poniendo tijera, cortando donde había que cortar. Pero era necesario que pase por Betel. Era necesario que a Eliseo no le cuenten las cosas que Dios decía, no le cuenten acerca de Dios, sino que él tenga una experiencia con Dios. Lo mismo le pasó a Jacob. Dios lo llevó en un proceso en su vida para revelarse a su vida, para darse a conocer. Y dice que Jacob esa mañana, cuando despertó al mundo natural, saltaba, gritaba, celebraba. Yo no sé qué hacía ese hombre, pero la Escritura dice una cosa, que el varón decía: yo no te conocía, yo no sabía esto. Qué terrible este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Este es un lugar donde la presencia de Dios se manifestó. Aquí está Dios. Y hace un tiempo atrás yo le hablé a usted que Dios le dio orden a Jacob de que vuelva a ese lugar donde Dios se le había manifestado y que allí se quede y que no se mueva de ahí. ¿Se acuerdan o no? Ese lugar es tan significativo. ¿Por qué, amados? Porque todos necesitamos un encuentro con Dios. Y si usted no ha tenido un encuentro personal con Dios, no le vale de nada años y años que usted pase dentro de una iglesia. Puede crecer como Jacob en el hogar de la gente más creyente del universo. Abraham y su familia. Abraham es el padre de la fe. Usted no le va a enseñar a fe a Abraham. No le va a enseñar fe a Isaac.
Así que Jacob vio cuando su papá tiraba la semilla en el desierto seco ese que ni una gota de agua, pero sin embargo al tiempo creció y cosechó a 100 por 1. Jacob había visto la provisión de Dios, había oído de Dios, pero no le había conocido personalmente a Dios. Y yo creo y anuncio esto y lo digo una y otra vez. Dentro de las iglesias hay mucha gente que necesita un encuentro personal con Cristo. Porque no es lo mismo que a vos te cuente el pastor. Yo vi esto, yo vi lo otro. ¿Sabes cuántas cosas yo he visto? Pero las he visto yo. A mí me abrazó el Señor, me visitó, me tocó. Es personal. No le puedo transferir esto a mis hijos. Le puedo dar testimonio, le va a arder el corazón, pero necesitan que se les abran los ojos. ¿Cuántos me están entendiendo? Dice la Escritura que 2 iban amargados. Cuando Jesús es crucificado, hay 2 discípulos. Escúcheme, no se distraiga. ¿Cuánto le dura la atención a usted? 2 discípulos van amargados. Digo, acá se terminó todo, ahora ya lo mataron al profeta, no tiene más sentido. Vámonos. Y se van yendo, amargados, entristecidos. Y dice que el Señor, qué maravilloso es el Señor, qué bueno es el Señor. No se menciona qué discípulos eran esos 2 de Maús, pero seguro que eran de los más creyentes que tenía Jesús. Se les acercó y les venía platicando y les abría las escrituras. Y dice que cuando les abría las escrituras, a ellos les ardía el corazón. Es como decir, qué linda presencia. Oh, qué bueno que estuvo el culto. Qué lindo y cómo se movió el Señor. Uy, qué lindo. Pero sus ojos no habían sido abiertos todavía. Entonces dice que partió el pan y se le abrieron los ojos. Y los mandó el Señor otra vez para donde nunca debieron moverse, del aposento alto. Diga conmigo, el aposento alto. Esto es un aposento alto para nosotros. Usted no debe abandonar su lugar de congregación. Usted tiene que tener un ancla, usted tiene que tener un lugar donde usted domingo a domingo alaba, congrega, celebra la presencia de Dios. Entonces, vuelvo a este lugar. Cuando Jacob se despierta esa mañana, dice, yo no conocía a este Dios. Ahora conozco a Dios. Ahora conozco. ¿Te das cuenta? Yo no sabía que esto era tan terrible. Ahora yo sé. Ahora nadie me lo está contando. Ahora yo lo estoy viviendo. Y dice la Escritura que él hizo un voto. Un voto. Diga conmigo, voto. ¿Qué es eso? Un compromiso de palabra. Comprometió su palabra. Se comprometió. Y dijo, Señor, si tú me vas a bendecir, si tú me vas a acompañar, si tú me vas a proteger y si me vas a permitir volver a la casa de mis padres en paz, yo de todo lo que gano haré esta acción, apartaré el 10º para ti. Se comprometió. Y el 10º es interesante porque es la parte consciente que todo varón, mujer puede hacer. Tomó compromiso con Dios. Y es interesante que cuando Dios lo va llevando de la mano a Eliseo, y Eliseo llega a Betel, al lugar del encuentro con Dios, en donde Dios se le revela a la gente, allí había gente detenida. ¿Qué había? Hijos de profetas que se quedaron ahí. A esa gente Dios les había hablado. A esa gente Dios le había soltado palabras. A esos hijos de profetas Dios le había hablado de grandes cosas. Pero no fueron más allá, porque no tomaron compromiso como Jacob. Jacob se levantó, no tenía nada. La Biblia dice que iba sin nada el varón. Se compromete con Dios y en 20 años, diga conmigo 20 años. ¿Están todos aquí? En 20 años el varón tiene un capital extraordinario.
Dios cumplió la parte del trato, pero obtuvo de Jacob un corazón comprometido. ¿Cuántos están aquí? Tercera parada. Jericó. Jericó. ¿Qué aconteció en Jericó? La ciudad inexpugnable, la ciudad que no se podía conquistar con métodos humanos, la conquistó el Señor. Pero ¿saben por qué? Quiero que me escuche, amado, por favor. Porque hubo un hombre llamado Josué dispuesto a obedecer. Un general que había matado gigantes, que había peleado batallas, que conocía el valor de la espada, está mirando de lejos la ciudad, y la escritura relata así: estaba Jericó cerrada, y agrega, bien cerrada, nadie entraba, nadie salía, y el varón está mirando la ciudad. Y yo calculo que como buen general del ejército estaba pensando cómo entrarle a esa ciudad y tomarla. Y dice la escritura que se le manifestó el príncipe de los ejércitos. El Señor Jesucristo se le presenta. Y cuando Josué lo miró, automáticamente se le vino la sangre de guerrero. Le salió el Medio Oriente de adentro. Y lo encaró al varón. Y le dijo: ¿tú eres de los nuestros o eres del enemigo? O sea que valor a José no le falta. El tipo, hambre por ir y enfrentarse no le falta, porque si vos te estás enfrentando a alguien que está armado, que tenía la espada desnuda en su mano, dice la escritura, y le hace esta pregunta: ¿eres nuestro o eres enemigo? Si el tipo te dice enemigo, ¿qué sigue? Y sin embargo la voz de Dios le dijo: no, vea conmigo, no, no. Para que usted no se quede estancado en esta estación, usted tiene que recibir los no de Dios. Porque no es como a ti se te ocurre. No es como vos crees la cosa del evangelio. No es como a vos, no es como vos quieras, es como Dios dice. Y como pastor, predicar esta cosa es bastante complicado, porque la gente quiere que le haga la puerta ancha, que vamos todos para arriba, que el Señor es bueno, que usted se va a salvar. Y sabe que si usted no le obedece al Señor, si usted no se saca los zapatitos para tomar la palabra del Señor y ponerla por obra, que usted me puede engañar a mí y a todos los hermanos que estamos aquí, congregando todos los días, pero haciendo de la suya en la semana. ¿Cuántos me están siguiendo hoy? Yo lo quisiera ver el próximo domingo, pero tengo que predicar esto como es. Nosotros podemos engañar a cualquiera, pero nunca engañaremos al Señor. ¿Por qué Jericó fue conquistada? Porque el general del ejército aceptó un no de Dios. Cuando el varón pidió explicaciones, Dios le dijo no le dio ninguna explicación. Yo quiero decirte, Dios no tiene no tiene por qué darte explicación a ti. Lo que Él ha establecido es así porque se le ocurrió y no tiene por qué explicártelo a ti. Cuando el varón escucha la voz de Dios, dice que automáticamente se saca los zapatos, se postra en el suelo y adora al Señor. Me gustaría que lea esa historia, amado, está en Josué. Y adorando al Señor, él escucha la estrategia más loca que se le puede haber ocurrido a un general. Imagínense usted decirle a un guerrero, a un estratega militar, que ahora tiene que ir con todo el ejército y que tiene que poner a los sacerdotes, los cuales no tienen nada que ver con la espada, que los ponga adelante, que vayan soplando las cornetas, que vayan cantando, que vayan gritando, que vayan en silencio, que caminen, que griten, que no sé qué. Es tragarte para adentro toda tu experiencia militar. Lo mismo le pasó al general Naamán. Cuando él va a ver al profeta, el general asirio, él dijo: a mí, yo estoy seguro que el profeta va a salir a la puerta de su casa, me va a recibir, me va a hacer pasar con honores. Y el profeta ni le salió a recibir. Le dijo que se vaya a lavar allá al río. Y Naamán era leproso.
que se vaya a lavar allá al río. Y se enojó el general y dijo, ¿por qué yo me tengo que ir a lavar en las aguas roñosas del Jordán? Que las aguas del Jordán son turbias, no son como las nuestras aquí cristalinas. Y dijo el varón, si allá en Asiria mis ríos son tan transparentes, que tengo que lavarme en esta mugre. Y los siervos del varón le hablaron al corazón y le dijeron, mi señor, si el profeta le hubiese pedido una cosa muy difícil, muy complicada, que demandara de su hombría, de su honor, bla, 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 ¿usted no lo habría hecho? Pero le está pidiendo algo tan simple, que se baje el caballo y que se vaya a meter en el pantano ahí. Y eso pasa con nosotros en el camino del Señor. A veces no es tan difícil lo que Dios te está pidiendo. Como que te bajes del caballo y hagas lo que Él te está pidiendo que hagas, nada más que eso. Y resulta que cuando vos pones por obra lo que Dios dice que hay que hacer, a Josué lo mandó a girar Jericó, a cantar, a hacer sonar corneta. A Naamán el asirio lo mandó a lavarse en el barro. Pero cuando vos haces lo que Dios te está pidiendo y no le metes tanta vuelta, pues no tiene por qué darte explicaciones el Eterno. Lo que pasa es que la lepra se desaparece. Lo que pasa es que las murallas se pudren, son derribadas. No, hay creyentes allí estancados, algunos por desobedientes y otros porque se conforman con determinados logros espirituales en su vida. Yo no sé cuál es tu condición hoy, pero yo lo que yo sí sé es que el Señor está queriendo levantar a su iglesia. Y como Dios está queriendo levantar a su iglesia, quiere que usted no se detenga en ninguno de estos caminos y cruce el río. ¿Cuántos me siguen? Necesita que te comprometas con el Señor. Pero también necesita que no seas un conformista, que busques al Señor. Hay una historia de Eliseo que es maravillosa. Dice que Eliseo está en su lecho de muerte ya Eliseo, y viene un rey a pedirle que por favor ore por él, que sus enemigos están viniendo. Ahí está el pasaje, 2 Reyes 13:18. Que haga algo, por favor. Y Eliseo saca una flecha y se la da en la mano y le dice, pégale unos golpes a la tierra. Y el varón le da 2, 3 golpes de mala muerte al piso, y el profeta se enoja. Y dice, ¿por qué no le diste 4, 5, 6, 7 golpes? ¿Por qué no le diste con fuerza? ¿Por qué te rendiste antes? Le hubiese aceptado, no sé, por lo menos en 5 o 6 golpes no se hubiese levantado más tu enemigo. A veces nos detenemos, amado. No se detenga. No se detenga. No puedes detenerte mientras todavía hay cosas por conquistar en tu vida. No puedes dejar de insistir mientras todavía no se han rendido tu familia a los pies de Cristo. No podemos rendirnos, amado. Eliseo encontró gente detenida acá. Y todos querían entablar conversación con él. Pero ¿qué hizo el varón? No cruzó palabra. Dijo, yo sé, algo así como estoy claro en lo que estoy persiguiendo. Lo que ustedes sepan está bien. Pero yo no voy a desistir de la determinación de seguir a este varón hasta que Dios me dé lo que le estoy pidiendo. Tengo que avanzar, amado, porque usted necesita que avance. Esta parte es la que más me quebranta. Porque présteme atención. Si en cada estación, en Betel, en Jericó y ahora en el Jordán, hay profetas, hijos de profetas detenidos, es porque hay gente que alguien venía siguiendo. La Biblia no dice eso. Pero esta gente venía en el proceso. El tema es que no logró cruzar. Y cuando yo estoy meditando esta palabra, el Señor me trae a memoria a Pedro. Y que Pedro no lo conoció al Señor de cualquier manera. Pedro tuvo su Betel con Dios. Un día Jesús hizo una pregunta y Pedro respondió.
Y Jesús le dijo, eso no te lo reveló carne y sangre. Eso no lo escuchaste al pastor decir. Eso te lo habló Dios. Y dice que Pedro conoció el poder de Dios, porque echaba fuera demonios, caminaba sobre las aguas. Gozaba del respeto de sus pares. Pero escúcheme, nadie había caminado sobre las aguas, nadie caminó. Pedro sí. Pero llegó el momento en el que el Señor comenzó a hablarle a sus discípulos. Saben que yo voy a padecer mucho. A mí me van a agarrar los romanos, me van a golpear, van a quebrantar mi cuerpo. Voy a tener que derramar mi vida, mi sangre. Mi vida la pongo, no se preocupen. Nadie me la quita, pero ustedes van a ver que me van a quitar la vida. Me van a crucificar. Y estaba contándole Jesús esto a los discípulos. Y los discípulos empezaron a decir, no, Señor, eso no te puede acontecer. No, Señor. Entonces dice que Pedro agarró a Jesús, lo llamó aparte y le dijo, ¿cómo vas a estar diciendo esto? Y esto no dice la Biblia, pero escúchame bien. No dice la Biblia lo que te voy a decir, pero escúchame bien. Y seguramente dice la Escritura que trataba de convencer Pedro a Jesús de que Jesús no fuera a la cruz. La historia la conoces. Pedro trataba de convencer a Jesús de que no fuera a la cruz. Y Jesús le dijo, todos ustedes me dejarán solo, porque está escrito, heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Entonces Pedro se paró. Escúchame bien, escucha. Pedro se levantó y dijo, todos estos cobardes saldrán huyendo. Yo no. Yo no, Señor. Yo sé que los demonios se sujetan, yo sé que la naturaleza se sujeta. Todos estos cobardes van a abandonarte, pero yo no. Exceso de confianza en sí mismo. Demasiado Jericó encima. Demasiadas victorias tenía encima Pedro. Qué buena decisión tomaste, hijo. Así se hace. ¿Entendés lo que digo, no? Agarró Jesús y le mira a los ojos y le dice, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y ese día, hermano, aconteció lo que Jesús le había contado a sus discípulos. Lo aprisionaron, lo golpearon, lo hirieron. Era un reo de muerte y Pedro se está calentando las manos en una fogata. ¿Quién no vio la pasión de Cristo? Y de repente alguien más se levanta y dice, este es discípulo de aquel, es discípulo de Jesús. Este habla igual que Jesús. Y Pedro le empezó a agarrar el temor. No que había dicho que todos los otros cobardes iban a abandonar y él no. Y cuando la empleada de esa gente empezó a decirle, Pedro, tú hablas igual, tú eres Galileo igual que ellos, tú eres lo mismo. Entonces dice, Pedro empezó a maldecir, empezó a decir malas palabras. Espero que no haya aquí alguno de esos, ¿no? Empezó a maldecir, a decir malas palabras y decir, yo no conozco a ese hombre, nunca lo he visto, no sé quién es. Y cuando está gritando y maldiciendo y zapateando y diciendo, yo no sé quién es, nunca lo vi, la mirada de Jesús se cruza con la mirada de Pedro. Y se acordó Pedro que Pedro le conocía, que Pedro sabía quién era. Se acordó las veces que los demonios salieron huyendo. Se acordó los milagros que hizo con sus manos por el poder de Cristo. Se acordó las caminadas sobre el agua. Se acordó todo eso. Pero fue quebrantado. ¿Sabe cuánta gente el enemigo lo acusa por los quebrantos en la semana? Porque sale de aquí embalantonado. Dice, yo esta semana cualquiera va a fracasar, yo no. ¿Y qué pasa? Dice que Pedro salió afuera esa noche y lloró amargamente. Por eso cuando usted ve que llega
Eliseo con Elías a la orilla del Jordán, hay 50 profetas ya ahí. Y esa gente está en silencio, no dice nada. La Biblia no dice nada tampoco de ellos, pero meditando yo con el Señor puedo observar que probablemente están avergonzados porque no lo pudieron lograr. Porque quiero decirte que nunca lo lograrás en tu fuerza. Si bien te estoy desafiando para que des pasos de fe y ordenes tu vida, no son tu fuerza. No serán tu fuerza, no es por nuestra fuerza. Dice la Escritura que el Señor, días más tarde, es tan frustrante la situación de Pedro, que agarró 7 discípulos y se los llevó a pescar otra vez. Y yo calculo que pescando, le digo yo, no, la verdad que la onda de discípulo de Jesús ya se terminó, yo me vuelvo a lo mío. Y como el tipo tiene liderazgo, tiene carisma, tiene la onda, se llevó 7 con él. Y trató de pescar toda una noche. Amargado, frustrado, ¿entendés? Y ni un solo pez. Y se aparece Jesús a la orilla. Un fueguito, la misma fogata traidora en la que se había calentado las manos Pedro. Ponete de pie, que voy a terminar. Le hizo un fueguito, pero en el fueguito tenía un pescado. Y cuando Pedro lo ve, Juan le dice, me parece que es el maestro. Y cuando Pedro lo ve, sale corriendo, se echa al agua como puede, nada hasta la orilla y se tira a los pies de Jesús. Y Jesús le empieza a hablar a Pedro. Y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Y dice que Pedro le decía, Señor, tú sabes que yo te amo. Platicaron un par de cosas más, lo miró a los ojos, le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le decía, Señor, tú sabes que yo te amo. Platicaron un par de cosas más. Y lo volvió a mirar Jesús a los ojos, al corazón, y le dijo, Pedro, ¿me amas? Dice que Pedro se puso triste. Se entristeció. Y le dijo, tú sabes que yo te amo. Y lo que yo entendí, no lo saqué de un libro, me lo entregó el Señor. El amor que le podemos dar al Señor viene plagado de nuestras frustraciones, de nuestras amarguras, de nuestros errores, de las veces que dijimos, Señor, todos estos cobardes van a volver atrás, yo no, y allá está vos también con los cobardes. Pero el Señor te está llamando. El Señor te está llamando. ¿Sabés qué hizo Eliseo? Yo te leí la historia. Eliseo cruzó el río, recibió la unción de Dios, y cuando cruzó otra vez, agarró los 50. Y no solo esos 50, la Escritura dice que agarró 50 más. No fue como su pastor. Se llevó y tenía 100 profetas con él. Porque Dios no abandona al que está caminando con él.